empezar. Y quiero leer 3 pasajes muy breves. Colosenses 3:23 dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. También Pablo le escribe a los Efesios y les dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y el mismo Pablo, pero a los corintios, les dice: no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Y el mensaje detrás, lo que Dios nos quiere dejar en nuestro corazón, es lo siguiente. Es Dios hablándonos, diciendo: sé que a ratos te sientes empantanado, frustrado, sin ánimo para seguir trabajando. Hoy te recuerdo que fuiste creado a mi imagen y concebido para mi propósito. Emplea tus dones, tus talentos, tus habilidades, tus recursos para mi gloria, para extender mi reino, para bendecir a otros, porque todo lo que tú tienes viene de mí. No trabajes como quien busca la aprobación de las personas, ni para tu propia gloria, ni para tu propio beneficio. Permanece cerca de mí, no te compares con otros, ni sigas el modelo del mundo. No confíes en qué haces o cómo haces las cosas. Mejor descansa y confía en mí para que recibas inspiración, fortaleza e inventiva. Recuerda que lo que haces no es solo trabajo, ni es un simple oficio, ni una obra sin valor. En cualquier lugar donde te desarrolles y realices una actividad, eso tiene un propósito, aunque no siempre tú te des cuenta. Lo que haces, dice el Señor, es muy importante para mí y también tiene que ser muy importante para ti. Trabaja con integridad, con diligencia, con esfuerzo constante, con estrategia y excelencia. No trabajes con orgullo, ni con indiferencia, ni te desgastes trabajando. En tu empleo, en tu negocio, con tu familia, en la comunidad, en la iglesia, tú me representas y reflejas mi carácter. Por eso, cuida que tu trabajo y todo lo que haces sea digno de mí. Te llamé para hacer una influencia con cada persona con la que convivas. Tú eres la sal y la luz del mundo, para que la obra que tú haces, dice el Señor, a mí me dé la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿No le atino? Ya le atiné. Esta mañana vamos a hablar acerca de los dones. Identificar nuestros dones espirituales es uno de los mayores descubrimientos que podemos hacer. Un don espiritual es una habilidad que Dios da a una persona que cree en Jesucristo. Y el propósito de los dones es fortalecer y edificar la iglesia, que también se le identifica en la Biblia como el cuerpo de Cristo, y hacer crecer. Este chamaco está empezando, hay que darle oportunidad. La persona nace con uno o con varios talentos y se beneficia de cada uno de esos talentos en su trabajo, en la relación con las personas y en todo lo que hacemos en el día. Pero un don espiritual es muy diferente de un talento. El don es un regalo. Don y regalo son sinónimos que Dios les da a las personas que creen en Cristo. Y con los dones que el Señor nos moldeó, lo hizo de manera específica para que nosotros pudiéramos hacer 2 cosas: servir al pueblo, servir a la iglesia y extender el reino de Dios aquí en la tierra. Para eso son los dones. Y la Escritura los llama dones espirituales porque vienen del Espíritu Santo
y Él los da, dice la Biblia, de manera soberana. Claramente dice, yo le doy dones a las personas según a mí me parece, dice el Espíritu. Por eso algunos tienen unos dones y otros tienen otros dones conforme el Espíritu Santo decidió que era lo que Él quería hacer. Con los dones nosotros vamos a hacer lo siguiente. La persona que recibe los dones los emplea por medio del poder del Espíritu Santo para que los propósitos de Dios se cumplan. Y eso nosotros vemos en innumerables pasajes en el Nuevo Testamento que confirman este hecho de que la persona que recibe dones espirituales los emplea bajo el poder del Espíritu Santo. No es algo que nosotros hacemos, es algo que el Espíritu Santo hace con los dones que Él nos dio. La Biblia no lo dice, y por eso subrayo, yo creo que la mayoría de los creyentes en Jesucristo, al cultivar una relación íntima con Él y con el Espíritu Santo, es cuando se da ese don a la persona, o la persona describe, o la persona identifica los dones que Dios le ha dado. Si tú no tienes una relación íntima con Dios, lo más seguro es que no sabes qué dones tienes. Y Dios te pudo haber dado una cantidad enorme de dones hermosos, pero si tú no guardas una relación con Él, esto no lo vas a conocer. El don espiritual es una experiencia nueva y la persona que lo recibe tiene un encuentro. Regularmente sucede cuando tienes un encuentro genuino con Cristo. Por ejemplo, los 12 apóstoles recibieron autoridad cuando conocieron a Jesús, y a consecuencia de esa autoridad Dios le dio el poder, los dones para echar fuera demonios, los dones para sanar a las personas. Sucede cuando conocen a Cristo. Por eso podemos decir que la salvación viene envuelta en sanidad, en liberación, y viene dada con la gracia de los dones espirituales. Ese día que nosotros creímos en Cristo pasaron muchas cosas en nuestra vida, en el orden espiritual. Y conforme vamos madurando, vamos entendiendo qué fue lo que sucedió cuando nosotros dijimos, sí creo en Cristo. Y una de ellas es que nosotros en ese momento recibimos dones. Por eso al momento de creer, dice la Biblia, la vida antigua ha pasado y ahora una nueva vida ha comenzado. ¿Cómo sabemos que esto ha comenzado? Porque ahora somos salvos, somos libres y ahora rebosamos de dones espirituales. Así como lo oyen, tenemos, perdonen la palabra, tenemos un chorro de dones espirituales. ¿Dios es generoso, sí o no? Entonces cuando Él da con generosidad, y cuando da los dones como nos dio, nos los da generosamente para que los usemos también de manera generosa. Otras veces Dios santifica un talento que existía y lo transforma en un don espiritual. Déjenme poner un ejemplo. A lo mejor alguno de ustedes no va a estar de acuerdo conmigo, y si quieren a la salida nos vemos y nos ponemos de acuerdo. Yo no sé si ustedes aprecian a Yuri, la cantante. Dios le dio un talento, bueno, le dio muchos talentos. Y ahora esos talentos, en el momento que conoció al Señor Jesucristo, los sigue usando, pero ahora para la gloria de Dios. Entonces, cuando esa mujer canta en el contexto espiritual donde están reunidos el cuerpo de Cristo, ahí se manifiesta el Espíritu Santo a través de Yuri. Cuando tú la ves en la televisión o vas a uno de sus eventos laicos, tú vas a escuchar su talento. Y tiene un talentazo tremendo. Y cuando Dios la usa, también la usa de manera grande. Ella es pastora junto con su esposo de una iglesia. Entonces es doblemente digna de nuestra admiración por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios le ha dado. Si tú vienes de círculos cristianos o tienes tiempo de ser cristiano, seguramente has escuchado, o tú mismo lo has dicho medio en broma, medio en serio,
tal predicador o tal cantante, así como lo estoy diciendo ahorita, está ungido o está ungida. Déjame tratar de aclarar esto porque creo que es relevante. La palabra ungido identifica a la persona que recibe el poder del Espíritu Santo para cumplir con una misión. Para eso es para lo cual el Señor nos unge. Pero si se emplean los talentos y las habilidades humanas, va a ser imposible cumplir el destino que Dios concibió para cada uno de nosotros, porque el destino de Dios para ti está en el ámbito de lo espiritual, en el ámbito donde los dones espirituales suceden. Para eso te dio dones, para que pudieras cumplir con su diseño de destino y de propósito. Me gustaría que tú esta mañana conocieras a dos hombres ungidos que te voy a presentar, y que ahora tú compares, una vez que te muestre estos ejemplos, si se parecen a alguien que tú conoces o que has escuchado decir, fulano de tal es una persona ungida. El primero es Jonathan Edwards. Este es contemporáneo de algunos de aquí, 1703-1758. Escuchen lo que dicen sus biógrafos. Un hombre profundo e intelectual. Era un teólogo brillante formado en la Universidad de Yale. Escudriñó la escritura con disciplina, además de estudiar filosofía y lógica. Cuando predicaba, leía de principio a fin lo que había preparado, porque este hombre no improvisaba, leía sus sermones palabra por palabra. Era de baja estatura, era tímido, y hay una palabra que a lo mejor alguno no ha escuchado ahí. Este hombre se escondía atrás del púlpito. El púlpito es lo mismo que yo tengo aquí, nada más que en las iglesias tradicionales tienen unos monumentos así gigantescos de madera, ¿no?, donde se para el pastor para predicar. Eso se llama púlpito. Pues este hombre chaparrito, metido en el púlpito, tímido, no llamaba la atención de las personas. Llevaba una vida pegada a la palabra de Dios. Era un hombre de oración. Su vida familiar era ejemplar y él se consagró a vivir en santidad. Y la visión que Dios le dio a Jonathan Edwards fue la misma que le dio a Moisés, porque este hombre conoció la gloria de Dios. Y el pensamiento de ese pastor giró en torno de la supremacía de Dios y la dependencia del hombre al Señor. Vivió con humildad, con sencillez, nunca buscó sobresalir. Él reconocía que la obra que realizaba en realidad no era él el que hacía las cosas, sino era el Espíritu Santo a través de él. Creía en la urgencia de la salvación, predicaba con un sentido de eternidad. ¿Y qué hizo Jonathan Edwards, que lo hace tan especial como un hombre ungido? En 1734 y 1735 sucede un avivamiento a través de él en su iglesia, y multitudes de personas creyeron en Cristo y rindieron sus vidas al Señor. Escribió libros, sus predicaciones se escribieron, su enseñanza llegó a Europa, fue leído en las iglesias de Inglaterra y de Escocia. Pero lo más formidable, donde se ve la unción de este varón, es que decenas de miles de personas conocieron a Cristo bajo la influencia directa o indirecta de su ministerio. Jonathan Edwards es un ejemplo de cómo una persona puede impactar a sus generaciones contando solamente con la unción del Espíritu Santo. ¿Se parece a alguna persona que tú conoces ungida? Déjame platicarte de otra persona ungida. Escucharon sus predicaciones a través de diferentes medios de comunicación. Se estima que en sus cruzadas evangelísticas, cuando reunía estadios para hablar de Cristo, más de 3 millones de personas tuvieron un encuentro genuino con Jesucristo, y fue gracias a la obra que el Espíritu Santo hizo a través de él que levantó un país. Este hombre estaba
y aconsejaba y oraba por pastores, por presidentes de los Estados Unidos y dignatarios en aquella nación. El don y la unción que Dios le dio a Billy Graham era evidente cuando predicaba. No, la evidencia estaba en la respuesta de las personas. Si ustedes tienen la oportunidad de ver en YouTube, vean una de los sermones de Billy Graham en una de sus cruzadas en algún estadio. Y el estadio, imagínense que eran, no sé, 120,000 personas. Y cuando él terminaba de predicar decía: ¿alguien cree en el Señor Jesucristo? Baje de donde está. Literalmente ríos de gente bajan, llenando entonces el campo de fútbol americano donde estas cosas a veces se realizaban, estadios gigantescos. Déjame bajarle aquí. Él es el único digno de poder recibir lo que nosotros le ofrendamos domingo a domingo cuando nos reunimos como iglesia. Hay muchos cristianos que no logran alcanzar el potencial de su llamado sencillamente porque no tienen claro qué es el don o los dones que el Señor les dio. Yo conozco mis dones y entonces voy a agarrar un bolillo y me voy a cortar las venas. ¿Cómo puede vivir una persona que cree en Cristo si no conoce su destino, si no identifica los dones y no está trabajando con esos dones que Dios les dio para que se cumpla el propósito divino? Eso no lo hace Dios, eso nosotros lo tenemos que hacer. A cada uno de nosotros Dios nos dotó de las capacidades necesarias para cumplir el destino que concibió, para el cual nos creó. Por eso no estamos nosotros en un estadio. No tenemos la unción que tenía Billy Graham, ni escribimos libros como lo hizo Edward Jones, como el otro viejillo. ¿Por qué? Porque Dios le dio un talento especial. Con los ojos humanos, ¿quién hubiera aguantado un sermón de este amigo monótono, leyendo línea por línea lo que había escrito para ese domingo? El Señor provee todo lo que necesitas para que tu llamado se cumpla, pero tú tienes que identificar cuál es tu llamado. Por eso yo cuando voy en la calle y gritan guapo, volteo, ¿verdad? Porque identifico. Eso me dice mi esposa. Mi mamá me quería poner Moisés, porque dice la Biblia que era hermoso. Bueno, con los años uno se va poniendo malito, pero finalmente nosotros tenemos que caer en la cuenta de lo que Dios ha hecho para nosotros y Dios nos ha capacitado. Dios siempre capacita a la persona para el propósito que Dios ha designado para él o para ella. Por eso esta mañana estoy hablando de los dones de gracia. Y esto es lo que dice Pablo a los Efesios, capítulo 4. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial. ¿A cuántos? A cada uno de nosotros. Tú eres un nosotros. Dios ha dado una gracia mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. De este pasaje yo quiero señalar algo que es importante. Después de la muerte y resurrección de Cristo, Él ascendió a las mansiones celestiales. Regresó triunfante de la batalla y llevó consigo, estamos leyendo aquí, a prisioneros conquistados. La ascensión de Cristo al cielo representa su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás, y muestra quiénes son las potestades espirituales que ahora quedaron sujetas a Él. Y uno se podría preguntar: bueno, pastor, ¿cuál es la relación entre los cautivos y Dios dando dones a su pueblo? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Lo que pasa es que detrás de la pluma de Pablo había una cultura
Roma estaba dominando en esa época, y lo que seguramente Pablo tenía en su mente cuando escribió esto que les leí a los Efesios, resulta que en la cultura romana el general, cuando venía victorioso, daba los despojos de la guerra entre el ejército y el pueblo, regalaba lo que había ganado. Siguiendo esa misma figura, Cristo, después de su victoria, es que da dones espirituales a la iglesia. Por eso Pablo habló en Efesios 4 de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y hay muchos otros dones que están registrados en otros pasajes en la Escritura, 1 Corintios, en Romanos y en otros pasajes también. En las cartas de Pedro se mencionan. Estos cautivos vencidos son una manifestación del triunfo de Cristo, y los dones que se reparten son esa provisión de Cristo para que su iglesia crezca, madure y cumpla la misión que tiene de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando Dios da estos dones es un acto de gracia, no es el botín que ganó el militar en la batalla. Los dones espirituales son el fruto visible de la victoria invisible de Cristo. Él ganó al pecado, al mundo y a Satanás, y nos dio a nosotros los dones espirituales. Por eso en ese pasaje de Efesios 4:7 que leímos, Pablo declara que Dios le dio cuando menos un don a cada uno de nosotros que creemos en Cristo. Ese primer don seguramente fue el don de la fe, porque si nosotros no tenemos fe no podemos creer en Cristo, y si no creemos en Cristo no somos salvos. Entonces, cuando menos, si tú crees en Cristo, tienes fe, ya tienes un don. Si no sabías, ya te soplé, ya te dije uno. Pues Dios te dio multitud de dones. Si tú tuviste un encuentro con Cristo como lo tuvieron los discípulos, entonces tienes al menos un don espiritual que está en línea y que va a ser necesario para que tú puedas realizar tu destino. ¿Por qué se estudia unas cosas en una carrera, digamos arquitectura, y por qué se tocan otros temas cuando quieres ser doctor? Dos materias de conocimiento totalmente diferentes. ¿Te gustaría que te operara un arquitecto? ¿O que te construyeran una casa un doctor? No, pues hay dones, hay talentos, y a Dios le da a cada uno de acuerdo con lo que va a hacer. Y cuando Dios pensó en ti para ser quien vas a ser para Él en sus destinos, en sus propósitos, te capacitó. Ya tienes lo que se necesita, no necesitas un título para poder ejercer los dones del Espíritu. De manera que cada persona que cree en Cristo tiene al menos un don que es único en esa persona, y ese don va a lograr que tú puedas realizar tu destino y tu propósito, porque tu destino es personal, es específico, de la misma manera que tus dones también son personales y específicos, de acuerdo con eso que el Señor quiere que tú estés haciendo aquí en la tierra. Tu don espiritual Dios te lo dio, tú lo recibiste de gracia, y quiere decir que el Señor recibe el reconocimiento por el ejercicio del don que te dio. ¿Alguien tiene ojos claros como yo? Levante la mano. No la bajen. Quiero ver cuántos tienen ojo claro. ¿Y de dónde los sacaste? ¿Qué hiciste para tenerlos? ¿Te esforzaste? Pues no, es un regalo de Dios. Los otros pues nacieron feos, ¿qué se le va a hacer? La soberanía de Dios. No, uno nos hizo guapos, otros feos, uno de ojo claro, otro de ojo oscuro. Entonces no tenemos por qué ser ufanos, porque todo viene de Dios. Por eso los dones los vamos a ver en operación en el nuevo reino, y ahorita lo explico.
Pero necesito leer nuevamente contigo Efesios 4. Y yo quiero que por favor no pierdas detalle, porque esto es importante para poder entender el mensaje de hoy. Dice, por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, hablando de Jesucristo, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Y explica, fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. En algunas de las traducciones de la Biblia dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Para poder entender eso tenemos que recordar que en el huerto del Edén, cuando la humanidad cayó en pecado, Satanás convenció a Adán y Eva de que les cedieran su lealtad. En ese momento, Satanás confiscó los dones que Dios había dado a Adán y Eva para extender el reino. Dios no cambia. Desde que creó a Adán y Eva, los creó para el extendimiento de su reino. Y entonces lo que hizo Satanás es que empezó a utilizar esos dones que Dios le dio a Adán y Eva para el propio provecho de Satanás y de su reino. Satanás tiene un reino y él gobierna sobre la tierra en este momento. Y eso se lo debemos a Adán y Eva. Por eso cuando llegue al cielo yo voy a buscar a la señora Eva, porque luego tengo un pollito que comerme con ella. Dios siempre tuvo la intención de promover su reino con los talentos que le dio al hombre. Pero Satanás los corrompió estos dones y los empezó a usar para promover el reino del infierno y de la oscuridad. Los que no estuvieron aquí en la enseñanza de las 10 se perdieron un mensaje de parte de Dios. Estuvimos hablando de los temores que tenemos y el pastor sacó una lista interminable de cosas de las que le tenemos miedo. Todas esas cosas, ¿saben de dónde vienen? Del diablo. ¿Quién nos enseñó a tener miedo? ¿De dónde sacamos el miedo? De Satanás. Por eso vemos que el día de hoy el enemigo está comprometido a seguir esta tarea de corrupción en todas las esferas de influencia. Y lo vemos en los medios de comunicación, en las artes, en la educación, en el gobierno, en las comunidades, en los hogares. Mira, dice la Escritura que Dios Padre es el juez y Él declaró que la deuda del pecado Cristo la pagara en la cruz, y con ese sacrificio el acta de los cargos que había en contra nuestra quedó eliminado. También Jesús vino y abolió la autoridad que Satanás tenía sobre la humanidad. Por lo tanto, todas las acusaciones de Satanás perdieron su efecto en contra de los hijos de Dios. Dicen los biógrafos de Lutero o de Calvin, de Lutero, el reformador del siglo XVI, que él tenía una pesadilla y él soñaba que estaba en la presencia de Dios y Satanás se aparecía con un pergamino gigantesco con todos los pecados que este hombre había cometido en su vida. Y entonces venía Satanás y lo acusaba delante de Dios. Mira, Lutero hizo así, hizo asado y tornó a esto y habló mal de su suegra y dice que y empezó a decir todas las cosas horrorosas que se hizo. Y Dios volteaba y Satanás le dice: todo eso está anulado. En el cielo, cuando entras tú al cielo, así en mano derecha vas a encontrar una oficina. En la oficina está. No estamos aquí en la tierra para hacer dinero. No estamos aquí en la tierra para ser felices. Estamos aquí en la tierra para extender el reino. Y lo triste,
casi puedo ver el corazón de Dios cuando nosotros escondemos los dones espirituales que Él nos dio. ¿Con qué facilidad decimos, no sé qué don tengo? ¿Cómo? ¿No oíste, no leíste todo lo que Jesús hizo para poderte dar un don? Y ahora se trata de nosotros. ¿Qué vamos a reportar? ¿Qué vamos a llevar a su presencia? No estamos hablando de salvación, porque la salvación no es por obras, no es por lo que hacemos, es por fe en el Señor Jesucristo. Estamos hablando que una vez que ya pasamos del otro lado y estamos en el cielo, vendrá el día donde seremos juzgados por los resultados. ¿Qué le vas a traer al Señor? ¿Te imaginas pasar la vergüenza y decirle, nunca supe, Señor, de mi destino? Nunca supe de los dones. El día es hoy. Este es el momento de tomar la decisión, de dejar el biberón, de dejar la flojera y la apatía, la mediocridad, para saltar a la excelencia, utilizando los múltiples dones que Dios nos dio para cumplir el propósito para el cual estamos aquí en la tierra. No todos vamos a predicar el Evangelio. Y si pongo estos ejemplos es porque la obra es evidente. Así de evidente tendrá que ser lo que tú hagas y lo que yo haga. Si tú crees que el Espíritu ha hablado hoy a tu vida, te quiero pedir que te pongas de pie porque quiero orar contigo. Este no es un mensaje de condenación. Este es un mensaje de exhortación. Es como si el Señor dijera, despierta, ya. Gracias, Señor, por la obra de Cristo tan completa. Y nos avergüenza saber que Él tuvo que padecer todo esto. Y cuando nos dio los dones, no los hemos podido trabajar con excelencia para que tú recibas la gloria. Señor, yo te pido a cada uno de mis hermanos que están aquí, que tienen un velo, que no pueden ver sus dones y el destino que tú tienes para ellos, que les quites esa cosa que tienen enfrente, Señor, para que ellos puedan ver más allá. Y cuando estemos en tu presencia en el día del trono blanco, cuando sea ese juicio de obras, podamos ser como los otros 2 hombres de los talentos, escuchando esas palabras: buen siervo y fiel, te puse donde había poco, ahora te voy a poner donde hay mucho, para que así también con esa abundancia sea la gloria que tú me das. En el precioso nombre al cual hemos cantado este día, el nombre precioso de Jesús, que murió en la cruz, a ese Jesús que hizo todo por nosotros para darnos los dones